Mente astral. Chiquillos, hoy día en el capítulo que estamos aquí presentando vamos a hablar de las deidades, pero cómo trabajar con estas. En capítulos anteriores, si se los perdieron, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de MyWorld en Divinamente Astral, ahí está la sección, o en el podcast Divinamente Astral en Spotify, chiquillos. En alguno de esos capítulos les di una pequeña presentación de qué eran como los espíritus, conté anécdotas también, expliqué un poquito qué serían estos dioses. Bueno, no expliqué tanto ahí como de lleno, pero sí al menos les di una idea de qué eran estos seres primordiales o estas entidades divinas. Pero en el día de hoy trabajaremos con deidades, entenderemos qué es el trabajo con estas faes, con hadas, duendes, con estos seres antiguos, chiquillos. Una cosa importante es reconocer, por sobre todo, la cultura de esta deidad, por ejemplo. Si les llama la atención, no sé, es decir, como ya, quiero trabajar con Dios, quiero trabajar con las hadas, porque no sé, trabajo en el campo, quiero trabajar con dioses romanos, porque siempre me ha gustado la cultura greco-romana. Y que eso es importante, conocer la cultura, la personificación de alguna manera, o la materialización de este ser. De dónde viene, qué es lo que piensa, entre hartas comillas, porque está re difícil saber lo que piensa una deidad, obviamente. Pero más que nada es importante saber reconocer esta cultura. ¿Por qué lo digo? Porque tienen que saber con quién se van a meter. Lo de la misma manera cuando la gente empieza a estudiar de brujería, empieza a estudiar de astrología. Para antes hablar de esto, primero hay que estudiar un poco sobre eso. Sobre todo, por ejemplo, si queremos hacer un ritual, tenemos que saber cómo funcionan los rituales, de qué manera funcionan los materiales correspondientes que vamos a necesitar, porque necesitamos cosas específicas para llevar a cabo y atraer esa magia que buscamos. Lo mismo pasa con estas deidades, con los duendes, con las hadas. Hay que hacer una diferencia de entender qué son los duendes, qué son las hadas, qué son estos dioses, porque los dioses son estas deidades que se pueden tomar como que han estado siempre, o que han nacido de otras deidades, por ejemplo. Hay ciertas culturas que creen que las hadas, por ejemplo, los duendes, fueron creados por estas deidades de misma manera como fuimos creados como los humanos, visto de ese pensamiento, de esa visión de creencia, por supuesto. En el caso de las hadas, de los duendes, de las ninfas, por ejemplo, tienen toda una cultura de entendimiento donde vienen, porque hay que saber cómo diferenciar los elementales como tal de las hadas. Hay hadas que son elementales, que son de hadas de fuego, de agua, del aire, de la tierra, pero son elementales como tal, seres energéticos. Hay una diferencia que se hace en la cultura, las culturas mitológicas, o cuando hablamos de historias de leyenda o cosas así, de que las hadas y los duendes tienen una personalidad única. Son seres que tienen una cultura, que viven en comunidades, que vienen de distintas partes del mundo. Por lo tanto, hay que trabajarlos de ese entendimiento. Para la gente que, por ejemplo, en las granjas, que viven en zonas de campo y les gustaría trabajar con hadas, trabajar con duendes, tienen que entender su Pachamama de alguna manera, en el lugar en el que habitan, qué creencias conllevan, a dónde viven. Por ejemplo, si vamos para el sur, vamos para Temuco, para Puerto Montt, hay que entenderlo, las hadas o estos seres primordiales, estos seres elementales, como de la cultura pachamámica de esos sectores, para poder sentirnos un poco más cercanos a ello. ¿Por qué? Porque es algo igual, de alguna manera igual desconocido para nosotros, por lo tanto hay que tenerles un cuidado, hay que tenerles una precaución al trabajar con estos. Hay gente que también trabaja con demonios, trabaja con seres del bajo astral, que hay un pacto constante de entregar, de recibir, y de alguna manera les funciona. Yo digo de alguna manera porque igual da miedo, obviamente, meterse en el tema de trabajar con estas cosas. Hoy día vamos a hablar un poco más de los trabajos como con seres más blancos, entre comillas, entre hartas comillas, porque como lo hay deidades buenas, lo hay deidades malas, que tienen mayor luz o menor luz. Como hablamos, por ejemplo, del panteón grecorromano, podemos hablar de Hades, podemos hablar de Ares, que tienen como una visión de alguna manera sobre su actuar un poco más brusca, más bruta, más oscura por el entendimiento humano que le podemos dar. De la misma manera son las hadas, son los duendes. Hay duendes que te van a cuidar la casa, que te van a cuidar los animalitos. Hay duendes del bosque que te protegen a sus animales, que protegen a su fauna y a su flora silvestre. Por lo tanto, hay que tratarlos de la misma manera. No podemos llegar al bosque y decir como, ya, hoy día voy a hacer una meditación para conectar con los elementales
y bueno, vaya a prender una fogata, vas a ensuciar el lugar, vas a romper plantitas para armar tal cosa. No puede ser de esa manera, hay que conectar con la cultura, hay que conectar y respetar este espacio donde nos estamos metiendo. En el caso de los duendes, hay hartos libros bien entretenidos y de hadas también, que hacen un glosario, que pueden tener dibujos también, que hacen una cercanía de alguna manera a lo que son estas personalidades, estas personificaciones que tienen ciertas razas de elementales. Por lo tanto, también les recomiendo estudiar un poco de eso. Es importante conocer el contexto, es importante conocer más allá antes de meternos de lleno. Lo segundo que les puedo estar recomendando en temas de los trabajos con las deidades y estos seres es conocer las ofrendas que les vamos a dar para estar conectando con ellos. Porque para trabajar con estos seres, primero es que tenemos que trabajar un altar como corresponde. De la misma manera cuando, como hablamos en un episodio anterior, de espantar los espíritus o crear una protección en nuestra casa respecto a nuestro altar, para trabajar con estos elementales, estas deidades, se tienen que hacer de la misma manera, preparando un altar de acuerdo a la cultura, de acuerdo a este ser con el que vamos a trabajar. En el sentido, por ejemplo, si vamos a trabajar con Apolo, en nuestro altar tienen que haber poemas hechos por nosotros para dejarles como una ofrenda una vez a la semana. Puede ser prender un incienso rico, poner arte, que también puede ser. Incluso dedicarle un canto a este ser, que en este caso Apolo también sirve es una ofrenda. Eh, como el canto de Chewbacca que salía ahí. También sirve. Prender incluso solamente una vela sirve como ofrenda, pero igual depende de la deidad o del elemental con el que estamos trabajando. Hay duendes del hogar con el que podemos trabajar, que podemos entregarle una ofrenda de galletas, dejarle leche y miel, dejarle plantitas de aromas ricos, dejarles cosas relacionadas a estos seres. También lo importante y una precaución cuando estemos preparando los altares y estos trabajos con deidades es importante saber reconocer el espíritu, saber reconocer aquello que está llegando a nuestra casa. Porque a fin de cuentas, como lo estamos evocando, le estamos llamando una materialización para que nos ayude y nos apoye, tenemos que saber a qué le estamos abriendo las puertas. Como les dije, primero conocer la cultura, conocer la personificación de este ser, conocer de dónde viene, para cuando les invitemos a nuestra casa saber reconocerlo. Porque siempre pasa, en el mundo material en el que vivimos siempre vamos a estar rodeados de seres espirituales, de hadas, de fantasmas, de demonios, incluso ángeles también. Pero tenemos que saber reconocer qué son. Es importante, si trabajan con cartas, trabajan con oráculos, no hay ningún problema, tienen que buscar un oráculo en específico que vayan a ocupar para el trabajo con estas deidades para poder reconocerlo. Si tienen un mazo de cartas que ya no ocupen, ese está mejor recomendable para trabajar con estas deidades. Limpiarlo energéticamente, pasarlo por incienso, hacerle una limpia y encomendarlo para que sea el trabajo en específico, por ejemplo, con mis cartas. Encomendo estas cartas para el trabajo con mi deidad, para el trabajo con mis duendes, para el trabajo con mis hadas. En ese sentido, para que la energía esté más específico para el contacto con este. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, vamos a estar prendiendo una velita a Dionisio, poniéndole la uvita, vamos a estar, no sé, prendiendo inciensos para, no sé, seres de la Pachamama, para buscar un hada. Pero a lo mejor estamos abriéndole la puerta a otra cosa, a un espíritu malo, a un espíritu errante, puede ser un duende que viene simplemente de visita o viene a molestar, un hada que busca, ¿cómo se llama? Quizás hacer daño, como un ejemplo. Por lo tanto, tenemos que saber qué es eso. Es decir, como, a ver, me tiro las cartas para saber qué tipo de energía trae, qué tipo de pensamientos o intenciones trae. Porque como les dije, hay hadas buenas, hay hadas malas, duendes buenos, duendes malos. Como hay seres divinos de alguna manera, que pueden ser, no sé, los ángeles, también hay seres del muy bajo astral, que son brígidos, que pueden ser los demonios también. Por lo tanto, no significa que vaya a venir un arcángel a presentarte a tu puerta a trabajar contigo, o puede venir el mismísimo Satanás a hacer un pacto de alma contigo. No, pero, pero tenemos que tener esas precauciones como tal para saber diferenciar. Otra cosa que les puedo decir al trabajo con esto y al reconocimiento con estos seres es la meditación y la protección constante de su ser y su energía, sobre todo también de su casa, para que sea un templo correspondiente a la bienvenida de estos seres. ¿Por qué lo digo? Porque si llegamos a tener la mala cueva de darle la bienvenida a un ser del bajo astral,
Ay, mi amor, que tenemos que estar protegidos y estables mentalmente, psicológicamente y energéticamente, por supuesto, para conectar o para echar según corresponda. Eh, por supuesto. También saber reconocer la deidad que conecta contigo. Es decir, como mi personalidad es de tal manera, es más alegre o más arisca, tiendo a ser más depresivo. Por lo tanto, saber conectar con seres, si vamos a conectar con dioses, conectar con deidades maternalistas o deidades paternalistas que nos puedan ser un acompañamiento, que nos puedan ser un apoyo. Es importante trabajar con ellos día a día o semana a semana preparando al menos una ofrenda una vez a la semana. Con el tiempo ya, si ya les gustó el trato con estos seres, hacerlo al menos una vez al día. ¿Por qué lo digo? Porque estas ofrendas como tal no es como estos pagos, estas platitas que damos en la misa. No es una ofrenda que vaya para la iglesia o una plata que le vaya a servir al Dios, a este Dios. Estas deidades, estos seres ancestrales, estos seres divinos energéticos, no necesitan nada de ti. La interferencia que hay entre ustedes es un apoyo, es un trabajo mutuo de alguna manera, no es un ser a quien venerar de alguna manera, por así decirlo, porque no necesitan tu veneración, son un ser energético más antiguo que tú antes que tu misma cultura existiese, por lo tanto no van a necesitar ni tu plata ni de tu veneración de rodillas. Los tienen que observar como un amigo, como un apoyo, un compañero de trabajo que también puede ser un cercano con el que le puedan dar una ofrenda, darle las gracias de alguna manera por lo que ellos les van a estar dando protección, sanación, buena energía, defensa. Les pueden estar otorgando milagros, como pueden ser en algunos casos, gente que puede trabajar con santería y cree en este tipo de cosas. Que la santería funciona de una manera parecida, similar, en el sentido de que estamos trabajando con un santo, con un humano que en algún momento estuvo con nosotros, que santo se le dice que partió el momento de su muerte en gloria, en divinidad, en la conexión como profunda con el Espíritu Santo, que fueron santos como tal, que no supuestamente dicen también, que no produjeron ningún mal en su vivencia, que no produjeron ningún malestar a nadie, que entregaron su carne y su vida para el beneficio de la mayoría. Por lo tanto, a eso le llamamos santo y trabajan con esto. De la misma manera cuando trabajan con ángeles en específicos. La santería cuando trabajamos con arcángeles importantes como el arcángel Miguel, que estamos buscando protección, trabajos con ellos, de que nos proteja nuestra casa, familia, a un hijo, por ejemplo. Cuando trabajamos con el arcángel Uriel para que nos traiga sanación, que nos traiga un conocimiento interno, encontrarnos con nuestro equilibrio como corporal de alguna manera, nuestra salud física. Y los trabajos con estas deidades de la misma manera. ¿Para qué queremos trabajar con esta deidad? ¿Para qué queremos trabajar con Apolo en específico? Quiero que me vaya bien en mis artes, quiero que me vaya bien en mis proyectos, quiero que me vaya bien incluso en mi misma estabilidad mental. Por lo tanto, tenemos que buscar un proceso, se me acaba de ir la palabra, ¿cómo se llama? Un valor a esto. Tenemos que darle un propósito, esa es la palabra, un propósito para nuestro trabajo. No es llegar y, ¿sabéis qué? Me llama la atención dos trabajos con Dios, se voy a armar un altar ahí y listo. No, no es eso. Tenemos que buscar un trabajo en específico para que las cosas vayan funcionando de acuerdo a cómo corresponden. Otra cosa que les puedo dar es la familiarización con su deidad. En este sentido, no es necesariamente hablarle al altar, hablarle a la vela que estamos prendidos y conectar con este ser. Podemos ir en el auto, podemos ir en camino a un lugar, a una fiesta, incluso en la misma fiesta estar conectando con esta deidad con la que estamos trabajando. Porque mejor mejoramos el vínculo con este ser, mejor vamos a estar teniendo estos trabajos con las deidades para tener un mayor beneficio. A fin de cuentas, uno dice, ya no es como que simplemente tener un amigo ahí a nuestro lado que nos acompañe. Se supone que estamos buscando un trabajo respecto a esto con esta deidad y estamos haciendo una paga de alguna manera en nuestro día a día para un beneficio respecto a ello. Porque fuera de eso, filo, como pega y nos enfocamos en lo de nosotros y nos olvidamos de ese tema. Pero el tema de hoy es trabajos con estos seres, con estas deidades. Por lo tanto, preparar un altar como corresponde, un altar bonito, estar con las meditaciones correspondientes para estar conectando con estos planos, es necesario para el trabajo del vínculo.
Una cosa que también hay que entender y hay que meternos más de lleno respecto a eso es diferenciarle el respeto que tenemos a estos seres. En el sentido de que si vas a trabajar con las hadas, hay que reconocer la personalidad, hay que reconocer la materialización de este ser energético. Que no es simplemente una hadita que está ahí suelta por el aire y que se encarga solamente de mover el fuego, del aire. Hay personalizaciones, hay hadas que trabajan específicamente en las plantas, hay hadas que tienen una personalidad súper bruta, que pueden ser sumamente peligrosas. De hecho, una cosa que se entiende mucho mediante el estudio de la brujería y de los entendimientos paganos es el cuidado y el ojalá no trabajar con las hadas. ¿Por qué? Porque donde tienen diferentes personalidades, cultura y entendimiento, cosas que entendemos de una manera muy distinta a lo que nosotros como humanos entendemos por el bien y el mal, ellas la entienden de una manera distinta. Por lo tanto, no es llegar y trabajar con ellas. Ese entendimiento, como le estaba hablando, y lo voy a volver a repetir, de la cultura de estos seres. Más que nada para evitar problemas y cosas así. De hecho, un consejo que una vez una bruja en el campo me dijo es que cuando un hada, en el caso de que llegase un hada y me ofreciese un regalo, no se lo aceptase, porque estamos aceptando automáticamente de alguna manera un pacto, un trato con ella, sobre todo si no habitamos en el lugar. Porque claro, recibimos el regalo y estas seres elementales van a entender como que tenemos una deuda con ellos y un trabajo que tener con ellos, por lo tanto es un poco más difícil hacer las separaciones correspondientes. Los regalos de la hadas pueden ser desde flores, pueden ser desde un cuarcito que pueda llegar de la nada. Te hacen pequeños regalos que pueden ir apareciendo en tu ventana, puertas, cosas que no pudo haber traído otro ser. Son pequeños regalitos que van dejando ahí. El caso de que se les materializara, se les evocara de alguna manera un hada, un duende presentado a ustedes para hacer un pacto con ustedes y no quisiesen aceptarlo, es darle las gracias, así como, no, muchas gracias, gracias por tu regalo, pero no lo acepto. Ser sincero y ser directo, de la misma manera cuando se les presenta un espíritu, un fantasma, no están penando en la casa, decirle, muchas gracias, no sé qué vienes a hacer acá, pero te invito a salir de mi casa, a salir de mi espacio en el que yo habito, porque no te conozco y no quiero trabajar contigo. O como hacen ya los brujos del caos, mandarlo a chuchar y espantarlo como corresponde, según necesiten. Eh, Otra cosa que les puedo recomendar es estudiar la magia de rituales, estudiar qué corresponden a los círculos de sales, estudiar de qué sirven las velas de cierto color, saber qué estamos poniendo en un altar para usar la palabra defraudar, pero no ofender de alguna manera a estos seres, a estos seres naturales, porque también pueden ser. Porque al trabajar con esta idea entendemos que tienen una personalidad, una forma de actuar, por lo tanto hay que tener el mismo respeto como le podríamos tener a un humano con el que estamos trabajando, con el que vamos a tener un pacto que, que también puede ser. Por lo tanto, la meditación del tema de los rituales, entender la magia de cómo se funcionan estas cosas, es sumamente importante, chiquillos. Para la gente que vaya a trabajar con los ángeles, estudien la Biblia, estudien dónde vienen, entendan este absoluto, este ser superior de cómo funciona, cuáles serían como sus propósitos como deidad, cómo trabajarían estas cosas. Más que nada acercarse un poco a la información, acercarse un poquito a la idea que tenemos nosotros respecto a estos seres, porque al entender de lleno, entender como tal, es casi imposible, chiquillos. De la misma manera es como, entender lo que trae un humano, entender lo que lleva una persona en su cabeza es sumamente difícil. Vamos viendo respuesta a través de actos, vamos viendo respuesta a través de sucesos que vamos viviendo en nuestro día a día, pero como tal de lleno no lo entendemos, por lo tanto tenemos que tener un trabajo ahí con respeto a donde nos estamos metiendo. De la misma manera, aunque estén trabajando con ángeles, estén trabajando con Dios, algo de lo que ustedes llaman como una energía superior que no nos trae ningún mal, también hay que tenerle un respeto no sé si como ofensa como tal, pero así es lo que estamos haciendo. No es simplemente pedirle constantemente a Dios a que te traiga beneficios, a que te traiga plata a tu vida, que te proteja a tu familia, cuando en ninguno de tus días a día le estás haciendo una ofrenda como corresponde, una conexión como corresponde. Lo estás viendo más que nada como un sugar daddy en vez de alguien que te pueda apoyar con el que tú puedas trabajar.
como dije, ellos no se benefician de ninguna manera con que nosotros le hagamos una ofrenda, le hagamos un altar, pero sí es un tema de respeto de decir, ya, me estás pidiendo algo, pero mínimo de respeto sería que le prendas al menos una vela, le dediques un poco de tu tiempo a la gracia, al agradecimiento de lo que se está dando, de lo que se está recibiendo también. Por lo tanto, es eso, es un tema de humanidad, un tema de respeto, un tema de ser buena persona con estos seres. Para la gente que trabaja con demonios con seres del bajo astral, me imagino que las ofrendas son de una manera distinta, algo relacionado a esto. Por ejemplo, en temas de demonología como tal, conozco poco, más que nada en temas de ocultismo, cómo se trabajan estas temas de magia negra. Pero en demonología no me he metido de lleno porque no es algo que vaya a trabajar de momento. Ella, ¿te cachai? Estar prendiendo un velón negro, llamando al Belcebú. No, no, no. En esos temas no me meto como tal. Eh, pero sí sería algo relacionado a esto. De hecho, hay una teoría bastante interesante que el tema de estos seres del bajo astral, los demonios como se les llama, en el sentido de que no son seres malos como tal, sino que nosotros entendemos malo, hemos demonizado a través de la Iglesia Católica o las religiones, sino que son seres que tienen sus personalidades tan únicas, tan especiales, tan específicas, que si lo vemos a un contraste moral o ético humano, son ya seres como malignos. Decimos, no, este ser me va a traer malicia. Pero hay gente de brujas que trabajan como con leviatanes, con Belcebú, que trabajan con estos seres como supremos, por así decirlo, pero que están sumamente protegidos y les funcionan. Tampoco hay que verlo así como algo terrible de la misma manera cuando trabajemos con hadas. Como les dije, que tienen que tener precaución con la hada y saber reconocer la hada con la que van a trabajar, para no tener inconvenientes, no le tengan un temor así, oh no, no, el salva ya dijo que era peligroso, así que no me voy a meter de lleno. Bueno, obviamente es su decisión, pero hay que tener como la valentía y el conocimiento, las ganas de experimentar para conocer a dónde nos estamos metiendo. A fin de cuentas, es lo que le pasa a muchos brujos en el proceso, de que para llegar a trabajar con la magia, para poder conectar como con el astral, conectar con estos planos superiores, hay que primero hacer estos trabajos de sombra, estos trabajos internos, romper estos patrones, romper estas murallas de conocimiento, estas murallas de que no nos permiten ver más allá a lo que podemos ver simplemente en lo material. Por lo tanto, tenemos que hacer este trabajo de sombras para romper aquello interno que no nos permite ver con claridad a aquello que tenemos delante. Lo mismo pasa con las deidades, por ejemplo, decir como, "Nah, ya voy a trabajar con estos seres grecorromanos, con seres nórdicos, y tenemos una creencia muy en específica respecto a eso. Tenemos que saber quebrar ciertas cosas, porque lo que nosotros conocemos de las deidades, conocemos de los espíritus, incluso conocemos de Dios o de la Pachamama, son conocimientos que hemos ido arrastrando de cultura anterior a la nosotras, venimos arrastrando conocimientos de nuestros padres, nuestros ancestros. Por lo tanto, tenemos que conectar con nuestra propia verdad, conectar con aquellos que sí nos hace sentido como tal. Eh, Más que nada para que la conexión con estos seres sea más fluida, sea más concisa, sea más cercana y no sea simplemente así como, ya mira, te voy a pedir algo, pero no te acerques tanto, solamente dámelo. No, las cosas no funcionan así. Es como en la iglesia, para la gente que estuvo metida más que nada en la religión, no es simplemente pedirles cosas a Dios y darles gracias y tenerle como el temor a Dios. Es un tema de una cercanía, darle la bienvenida a nuestra casa, darle una bienvenida a nuestro corazón, hacerlos partes de nuestro día a día. Esto no significa que Dios te vaya a querer más o te vaya a querer menos, que esta deidad, este duende, esta hada te vaya a querer menos o te vaya a dar más beneficios respecto a eso. Es más que nada un respeto, como dije, a lo que estamos trabajando. Es más que nada un agradecimiento a aquello que nos están dando como dando gratis, entre comillas. Es eso más que nada el tema del intercambio, cómo corresponde el intercambio energético. Entendiendo también el tema de yéndonos como a los duendes, no son seres energéticos como tal, son materializaciones con personificaciones. Hay teorías que también hablan de que al ser estos seres creados como por las deidades también, tienen sus propios reinos, tienen sus propios espacios. Así como nosotros los humanos nos podemos desdoblar, así como nosotros los humanos podemos conectar con el mundo onírico de los sueños, estos seres también pueden tener estas capacidades de conectar con nuestro mundo humano, en el sentido de cuando los podemos ver materializados, cuando vemos estas lucecitas que pueden estar flotando en el bosque.
Por lo tanto, queda en blanco, ¿no? Pero hay que entenderlos como tal. No es simplemente una energía que está flotando y decir como haya un ser. Hay que tener el respeto que tienen su cultura, tienen su idea, hay que conectar con ellos, hay que preguntarles también. No es simplemente pedir las cosas, es que conectar. Es como de dónde vienes, preguntándole a las cartas, preguntándole a nuestra herramienta de conexión con lo espiritual para conocer su personalidad, para conocer de dónde viene. Hay gente que también ha preguntado, se ha ido más la bola en conexiones con estos seres espirituales, que le preguntan de lleno de dónde viene, por quién fue creado, cómo es su mundo onírico, cómo es su reino espiritual, cómo funcionan las cosas allá. Porque a fin de cuentas pueden ir viajando, pueden ir conectando con otras realidades. Eso ya una bola así como más de honguitos, como de pito, para ir entendiendo un poco más de lleno como ese sentido. A mí me ha pasado aquí una experiencia como más personal. Me ha pasado que en hongos y, bueno, con otras sustancias, he conectado con estos reinos para hacerlos más visibles. Y he sabido diferenciar de alguna manera que no era una alucinación como tal, porque lo sentía las sensaciones en mi cuerpo, que los podía observar de mejor manera y que tenían una interacción como con nuestro mundo de materia, como pasaba en los bosques, que he podido ver como estos seres gigantes que caminan entre los árboles y van moviendo sus hojas mediante su caminata. Me acuerdo que se lo vi con unos amigos que estábamos en una bola de campamento con honguito y vimos este elemental que cruzaba una sombra negra, gigante del porte de los árboles y iba caminando a través de ella y iba moviendo la hoja. Fue brígido. Como hay donde hallada, hay caleta de cosas, hay caleta de seres espirituales que son únicos a su manera. Como hay hadas que se pueden materializar, que podemos ver como con forma humana, hay hadas que simplemente son materializaciones de luz, de energía, que a pesar de que no las podamos ver, igual sigue siendo un hada. De la misma manera como los duendes, los hay trolls, los hay kobolds también, que son distintas razas de distintas culturas, de distintas creencias, que pueden ir presentándose de distintos reinos espirituales que también funcionan de esa manera. Por lo tanto, hay harto de dónde sacar, hay hartos libros que podemos ir experimentando que son bastante, ¿cómo se llama?, entretenidos para entender. Por lo tanto, chiquillos, hay de todo. Lo invito a estudiar estos libros, lo invito a conocer estos reinos espirituales, porque hay tanto de cultura, de entender que de dónde vienen también nuestras bases de creencias espirituales religiosas, que como hablábamos en otro capítulo, hay muchas festividades que también tenemos que son paganas y fueron cristianizadas con el tiempo, fueron como con trabajo se fueron pasando más a lo religioso cristiano. De la misma manera como hay gente que cree que estas hadas, estos duendes, son almas que se perdieron en algún momento, que tienen una una personificación cuando llegan a nosotros, y que estas hadas que flotan son seres que ya partieron, personas que ya no están con nosotros y que se van conectando para entregarnos un mensaje. O que también esta hada o duende se pueden ir presentando en nuestro mundo onírico para entregarnos un mensaje, para acompañarnos. Porque esa también es otra. Las deidades y estos seres, cuando trabajamos con ellos, no se presentan de una única manera. Hay algunos que se presentan mediante animales, mediante conversaciones X que fueron apareciendo y te hicieron mucho sentido a lo que estabas pensando o necesitando en ese momento. Como es también la conexión mía con el universo. Cuando yo le pido un mensaje al universo respecto a algo específico que estoy necesitando, va llegando con mensajes de radio, con un mensaje X que apareció en el celular, que de repente alguien me dio un consejo muy, muy de la nada, muy algo X que estaba hablando, y ese consejo fue tal cual a lo que yo le pedí al universo. Hay distintas maneras en las que estos seres, estas deidades se van conectando con nosotros. Porque a fin de cuentas nosotros pertenecemos a un mundo muy específico que es el mundo material. Que nosotros podamos conectar con el espiritual es otro tema. Pero nosotros vivimos y conectamos con estos, por lo tanto, estas frecuencias, estas deidades tienen que acoplarse, tienen que adecuarse a lo que estamos viviendo para entregarnos estos mensajes. Para la gente que trabaja, por ejemplo, con Odín y vive en zonas de campo, por ejemplo, lo más probable es que se les vaya presentando un cuervo, se les vaya presentando un animalito, un pajarito negro, se les puedan estar presentando, no sé, perros negros en el camino, que también son señales de que están conectando con estos seres. Obviamente tienen que ser de acuerdo a su deidad, de acuerdo a lo que están trabajando, estar recibiendo estas señales. Si tienen dudas también,
pídale, no hay ningún problema en decirle como, sabes Dios, sabes Ángel, no sé, Odín. Creo haber recibido tu mensaje, pero no sé si eras tú. Pídale confirmación, no hay ningún problema, estos seres siempre van a estar ahí para ustedes. Si no conectan con esta deidad, si no conectan con estos seres, siempre va a haber otra personificación divina que les pueda acompañar, que les pueda hacer más sentido. A fin de cuentas, tienen que conectar su esencia con este ser divino. También tenerle el respeto que, por ejemplo, no trabajen de culturas totalmente distintas, como si van a trabajar a Ra, lo van a mezclar con Zeus. A lo mejor, si hablamos de un tema divino, a lo mejor se llevan hasta mal, no sé. Que puede ser como de la cultura greco-romana cuando trabajamos con Afrodita y trabajamos con Hera. Hay toda una historia de cultura que podemos entender por detrás, bueno, obviamente con creencia humana, de que a lo mejor se puedan llevar mal y cuando trabajemos con ellas al crear al altar podemos tener inconvenientes, incompatibilidades, y que los trabajos que estemos haciendo no nos salgan como busquemos. Lo importante es que vayan de la mano de alguna manera. Si vamos a trabajar desde la Pachamama, desde las creencias mapuche, deidades o divinidades mapuche, y queremos mezclar algo greco-romano, podemos meter a Gaia, que de alguna manera trabajan los mismos sentidos de la misma de la naturaleza, la conexión con lo primordial de lo que es el verde, la vida. Por lo tanto, de esa manera lo podemos trabajar sin ningún problema. Lo importante es que esté como conciso, esté de acuerdo a lo que estemos haciendo. Creo que tenemos un audio por ahí que me llegó un aviso, una pregunta que no se nos pueda estar presentando. Aquí está. Hola, hola. Hola, Salvastral. Olis. Te quería consultar que una vez, o sea, contarte primero, porque hago la pregunta. Una vez me recibí una cadena como para recibir ángeles en mi casa. Y claro, como eran ángeles no me dio miedo y lo hice. Fue bien bonita la experiencia, unas velitas y qué sé yo, igual sentí como algo, pero bueno, no sé, pero yo creo en los ángeles. Y después recibí una cadena con respecto a los duendes, que eran duendes de buena suerte. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si yo recibo esta cadena y hago todo este ritual al cual me invitaron y si algún duende se queda en mi casa? Igual me da susto, Por porque dicen supuesto. que son algunos buenos y otros malos. Entonces igual me gustaría saber qué pasa, po, si se quedan o no se quedan, y si se quedan, ¿qué pasa? No sé, tengo como esa duda. Igual sería una bonita experiencia, Sí. pero porque alguna vez me gustaría ver alguno. No solamente sentirlo, me gustaría verlo, pero quería saber si, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Oye, qué interesante, qué buena pregunta la cadenita, como dijo, para conectar con los duendes y estas cosas. Como dije en un momento, es importante tenerle el respeto que corresponde a estos seres, porque donde tienen una personalidad se pueden ofender o se pueden alegrar. Por lo tanto, si les vamos a dar la bienvenida a nuestra casa, dejarle ofrendas como dije. Si es un duende que trabaja en la casa o que, bueno, depende de lo que te hayan dicho, es importante darle las gracias, decirle que no te moleste, que si va a estar habitando contigo, que respete también las reglas de casa, que es la protección si tienes animales, por ejemplo, que te respeten los animales, que te respeten tus espacios, que no te molesten, que no te asusten. Y si van a jugar y ser traviesos, que al menos no te rompan las cosas. Porque igual pasa que hay que duendes en casa que juegan con las cosas, las mueven o las pierden o las roban. Como hay gente que dice, no, que un troll me robó, como en creencia antigua obviamente, como que los trolls se robaban los calcetines izquierdos. Que también pasa. En el caso de que usted no quiera trabajar con esto, que no quiera trabajar con este duende por miedo, porque respeto más que nada al no conocerlo, no quiero ofenderlo, es importante comunicarlo también a vos, decirle como en el sentido de que no es bienvenido en su casa por un tema de que no lo conoce, por un tema de que le causa miedo. Dejarles como estas cosas en claras como corresponden. Invitarlos también preparando altares, protecciones, con sales. Dejando, como enseñé en otros capítulos, estos tazones con limones que también pueden ser en específico. Hay gente que cuelga ruda en las partes de atrás de su casa. Al colgar una ruda estarían espantando un poco a estos faes. A las faes también puede ser.
O colgando matas de ajo en las puertas, en las ventanas, puede ser colgando una mata de ajo en la puerta de su dormitorio, que también ayuda a espantarlo un poco. Si estas cosas ya no funcionan, empezar ya a aplaudir, empezar a mover ya, así de como, oye ya, muévanse, se tienen que marchar de mi casa. Es importante hacer esa diferencia, es importante hacer esos cambios. Pero en el caso de que les vayan a invitar, normalmente los duendes son más caseros, tienden a ser más cuidadosos de su espacio, tienden a ser muy territoriales con los lugares en los que habitan cuando están junto a nosotros en nuestros espacios materiales. Obviamente ellos tienen capacidades de brujería también. En el sentido de que, ¿por qué brujería? En seres elementales, que son los duendes o las hadas, ellos, al venir de un reino también, y no solamente ser una masita de energía, ellos tienen tipos de rituales, tipos de magia, que pueden accionar, mover la energía al igual que nosotros los brujos cuando hacemos rituales. Por lo tanto, hay que tenerle el respeto correspondiente. Hay personas que han atraído maldiciones a través de generaciones. Gente que han sido malditas, como pueden ser malditas por brujas, pueden haber sido malditos por hadas, malditos por duendes en específicos. Y eso se los van arrastrando por generaciones. Hay que tener harto cuidado con eso. Y si les tienen miedo y no quieren convivir con ellos, decirle con harto respeto el que por favor se marchen de nuestro espacio. ¿Tenemos otro audio? Hola, hola. Olis. Hola, Selvi. Oye, está bueno el programa hoy día, me gusta. Oye, yo tengo una historia de duendes, pero no es Ay, mía, es de amo. mi papá. Mi papá cuando estaba pequeño, en los años 40, él dice que por primera vez Me cuando vio acomodo. a un duende, él se asustó mucho, le contó a sus papás, pero no le creyeron. Y a las finales lo tomó como el amiguito imaginario, lo tomaron como el amiguito, el típico, así como, ah, un niño sí que ve cosas. Y nunca lo tomaron en cuenta. Entonces cuando mi papá fue creciendo, mis abuelos tenían como ventas de verdura, de papa y esas cosas. Y, eh, y mi papá tenía que salir a recorrer las calles para vender la mercancía. ¿Ya? Pues el duende a mi papá le ofreció que si él lo llevaba arriba del camión, del carretón, él iba a vender toda la mercancía que llevara y lo iba a hacer ganar mucha plata. Pues mi papá así lo hacía, vendía todo, 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 llegaba con el carretón a la casa vacío, pero este duende no podía pasar de ciertos límites de las calles. Entonces, cuando llegaba a su límite como una frontera, él se bajaba del carretón y desaparecía. ¿Y los Entonces, cuando mi territorios? papá llegaba a la casa, lo encontraba ahí y obviamente eh, ahí está, bueno, ahí estaban. Y siempre nos contaba de que cuando él tenía así mala situación económica, cuando nosotros ya existíamos, mi hermano y todo, que cuando él tenía situación económica, él siempre me llamaba la atención porque él siempre decía, voy a conversar con el duende y vuelvo. Y nosotros, obviamente, era como, mi papá está loco. Entonces él se iba a la casa de su mamá y conversaba supuestamente con el duende, y al otro día él encontraba trabajo o le Escucho. regalaban cosas o hacía pololitos porque él era obrero de la construcción, pero como era adulto, ya era viejito, no le daban pega en todos lados. Por supuesto. Entonces, pero cuando él estaba muy mal económicamente, supuestamente hablaba con este duende y este duende lo ayudaba a encontrar trabajo, algún pololito, o le regalaban cosas para que obviamente no estuviera tan mal. ¿Qué trato hizo mi papá con el duende? Nunca nos contó, solamente nos contó eso de que el duende le pidió subirse arriba del carretón. Y ya cuando grande, mi papá arrendaba la casa de mi abuelo eh, por piezas a personas y nadie le creía a mi papá que había un duende hasta que empezaron a llamar a mi papá los arrendatarios Media bola. asustados porque efectivamente el duende se les aparecía cuando había niños como arrendatarios, o sea, con sus papás. Entonces los arrendatarios se iban porque estaban aterrados de que el duende Media bola. molestara a su hijo. Que yo sepa, el duende nunca ha sido malo.
nunca ha habido nada malo, pero tampoco sé cuál fue el trato que hizo mi papá porque nosotros creemos que hasta el día de hoy ese duende existe en esa casa. Eh, se pasa a mi casa porque la casa de mi abuelo y la mía están juntas y se pasa a mi casa o se pasaba a mi casa a ver a mi papá. Pero esa es la historia que te puedo contar. No sé si ese duende será malo, será bueno. Solo me acuerdo, lo último, solo me acuerdo que mi papá nos contó de que él soñó con este duende y este duende le dijo que él estaba cumpliendo una condena en este sitio y que mientras esa condena no se acabara, él iba a seguir deambulando por ahí. Eso es lo que nos contó supuestamente cuando soñó con este duende. Pero igual es raro, Media porque volada. yo jamás lo he visto, o ninguno de nosotros por lo menos lo ha visto en mi casa, o que yo tenga nociones que alguien lo haya visto cuando estaban pequeños. Así que Conche, tu madre, media historia, weón. Wow. Pero lo que cuenta esta señora respecto a lo del duende, es así funcionan los contratos o sea, con la deidad funcionan de manera distinta, pero con los duendes, estos seres elementales, funcionan de esa manera. Por ejemplo, como nos decía acá la historia, si se subía a la carreta antes de irse a trabajar y hacían un pacto así como ya, usted sube a la carreta y yo vendo todo, a lo mejor el duende tenía que llegar a algún lado y su paga era como brindarle la suerte de que pudiese vender todo. Son contratos que funcionan de maneras distintas. Los humanos, nuestros contratos funcionan con plata, funcionando con cosas materiales que nos dan algo a cambio. Estas elementales no necesitan de nuestro dinero, necesitan de ayudas, necesitan de protecciones, un contrato mutuo que se pueda sacarte un beneficio, por ejemplo, en este caso del duende. El tema del contrato que habrá hecho este caballero, ¿saben qué? Y si le preguntamos a las cartas y averiguamos de qué se trataba este contrato, ¡ay, qué emocionante! Porque de alguna manera sí podríamos recibir una definición distinta o un mensaje distinto a lo que corresponda a estos contratos. A ver, ¿qué contrato hizo esta persona? Voy a correr un poco más las cartas para acá. Para con este duende. ¿De qué trataba este contrato? ¿Cuál era el beneficio mutuo que tenían respecto a estas personas? Primera carta, Reina de Oros, seguida del Caballero de Copas, 5 de Bastos, 9 de bastos y el 4 de bastos. El contrato correspondía de alguna manera a un beneficio mutuo, pero de protección, de que mientras nos brindase suerte, porque igual como salen acá las cartas, el caballero de bastos nos habla de que probablemente esta entidad no podía salir del terreno, como se representa esta carta como salida de su zona de confort, no podía atravesar más allá de unos límites y tenía que protegerse de otros lugares. Al estar ahí estaba protegido por la gente que habitaba, como también hablé de que los duendes son muy territoriales, por lo tanto era su espacio. Correspondía a un tema de beneficio propio para que las cosas salieran bien, de que se beneficiaran en tema económico, en estabilidad, por la suerte que atraía, por el magnetismo de oportunidades que podía traer esta entidad. Por lo tanto era un contrato de protección y de beneficio para esta familia. Uy, qué brígido, amo. ¿Sabes qué? Voy a ir de lleno, voy a trabajar con un duende, a ver si en mi casa hay un duende y ver cómo las cosas funcionan. Chiquillos, si no amanezco, si no despierto, ya saben ya quién fue. No, qué miedo. Oye, pero qué fuerte. Voy a preguntar por la condena de este duende para averiguar qué condena estaba viviendo para estar apegado a este mundo material, a este reino de los humanos. A lo mejor este duende ya pagó su condena, ya se logró ir a su reino espiritual como corresponden. Pero igual interesante saber cómo entender este mundo espiritual que conocemos tan poco también. Igual nos permitimos poco conocer estos mundos por los miedos que puedan haber, por las inseguridades que puedan estar apareciendo respecto a esto. ¿Qué condena estaba pagando este duende para permanecer en este mundo material? ¿Qué es lo que lo ataba? ¿Qué es lo que lo hacía aún estar acá con los humanos? La primera carta es la carta de la muerte, seguida del 8 de espadas. Uy, una pena fuerte. 4 de espadas, conche su madre las cartas que están saliendo.
8 de bastos y por último el 8 de oros. Media bola, bueno, nunca había recibido una respuesta así en las cartas. Le produjo un mal grandísimo a una familia, a una persona en específico, en la que pudo haber sido una bruja, lo más probable, una persona que conocía los conocimientos de la mancia de estos mundos espirituales, que le maldijo, que lo trabó, lo encadenó de alguna manera a permanecer acá, a pagar sus molestias. Este duende le tuvo que haber producido un mal, una incomodidad a una persona, a otro ser, que también puede ser otro ser espiritual, que lo obligó a permanecer acá. El 4 de espadas representa estar en descanso por las batallas que vivió, por las batallas que produjo. Está atado a ese lugar, a tomar mejores decisiones y a trabajar y fomentar como una virtud a las personas que lo rodean para pagar sus condenas. Pero la primera carta es la carta de la muerte. ¿Por qué lo ata? Quizás mató, puede ser. Produjo la muerte de alguien o maldijo a otra persona y estaba pagando a lo que nosotros podríamos conocer como un dharma, entre comillas, respecto a lo que conllevaba este ser espiritual. Pero tuvo que haberse mandado un cagazo brígido este ser espiritual, porque las primeras tres cartas que me salen son la carta de la muerte, 8 de espada y 4 de espada. Son ataduras de penas, de molestias, por cosas que fueron pasando, vivencias que se materializaron. Y las últimas dos cartas que sale acá, el 8 de bastos, una toma de decisiones, de volver a calmar las causas, la tormenta que dejó. Y el 8 de oros, dedicarse a enmendar su error. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué miedo! qué impresionante. Oh, bueno, gente, los dejamos con este relato. Espero les haya gustado este capítulo. Espero les haya encantado. Si tienen más dudas para los trabajos con estas entidades, me pueden hablar al Instagram Salvastral. Y si se perdieron este capítulo o los anteriores, ya saben, en el canal de My World en YouTube, Divinamente Astral, ahí está la sección, en la lista de reproducción de los capítulos. Si no, en Spotify, el podcast, que el mismo nombre, Divinamente Astral. Muchísimas gracias, gente, por estar aquí con nosotros. Espero estén muy bien. Les quiero mucho. Adiós.